Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidas al que ya es el último directo de esta serie de directos de legado pélvico, estos directos en los que os doy las claves para, por lo menos como poco, poneros en marcha con vuestra movida pélvica y poder empezar a deshaceros de ella o incluso deshaceros de ella. Estos directos que van enmarcados dentro de este proceso mío de dejar la parte clínica de acompañamiento a pacientes en la fisioterapia pélvica y centrarme en esa parte de acompañamiento a fisios que quieren desarrollar su propio proyecto online. Y el directo de hoy, en el voy a hablar de hipertonía, hipotonía. Os voy a hablar por qué no me gustan a mí estos términos de hipertonía, hipotonía y cómo lo llamo yo. Os voy a hablar de algunas herramientas que nos van a ayudar tanto con la hipertonía como la hipotonía. En concreto os voy a hablar de 2 herramientas y que nos van a servir para otra serie de cosas, porque la hipertonía y la hipotonía realmente nos dan un marco para trabajar con el suelo pélvico, pero no nos dan toda la información, ¿vale? A veces me dicen, tengo hipertonía, o te dicen, ¿no? Tienes una hipertonía, o tienes el suelo pélvico hipotónico. Vale, pero necesitamos más para poder acertar en la diana donde debe ser, ¿no? Entonces, hipertonía, hipotonía. Primero, ¿a qué se le llama hipertonía, hipotonía? Pues cuando el tono del suelo pélvico está alto o está bajo. Primero, ¿qué es el tono? El tono es como está el músculo en reposo. Puede estar muy blandito, entonces sería un tono bajo. Puede estar estándar, que es, oye, pues hay cierta resistencia. Hay cierta resistencia, pero también cede. O puede estar tieso y esto está duro como una piedra, ¿no? Eso sería un tono alto. Y el del medio pues sería un tono normal, normotono, si nos ponemos un poco más técnicas. ¿Qué pasa cuando hablamos de hipertonía o hipotonía? Que realmente nos estamos refiriendo a una patología neurológica. Una hipertonía es que el tono está alto de forma continua. Igual que si hablamos de contractura, el músculo está contraído de forma continua. Y eso no nos pasa a la gente que no tenemos ningún problema neurológico. Igual con una hipotonía o que el músculo no reaccione. Generalmente lo que hay ahí es un problema neurológico. Entonces, y luego además a mí, ya si me voy un poco al imaginario colectivo, parece que cuando me dicen que tengo una hipertonía, eso está ahí para siempre. Y yo puedo tender a tener un tono alto y que eso no implique absolutamente ningún problema. Nada, ni dolor, ni nada. Yo ya os he contado en alguno de estos directos que yo tengo tendencia al tono alto y yo sé que si voy a que alguien me dé un masaje en el cuello me va a decir, uy, ¿cómo tienes el cuello? ¿Cómo lo tienes? Está esto como una piedra. Y me va a hacer, y si me hace un masaje profundo me va a hacer daño. Pero yo en mi día a día, y puntualmente sí que me puede molestar el cuello y tal, pero en mi día a día generalmente no tengo ningún problema en el cuello. Y en mi proceso también, con mis movidas con el cuello, un momento en el que yo sobreprotegía el cuello por varias cosas y entre ellas por esa creencia que tenía de tener un tono alto, ¿no? Entonces esto es importante matizarlo de cara al suelo pélvico porque nos puede llevar a perpetuar algo o a sobreproteger algo que realmente no necesita ser sobreprotegido, ¿no? Y bueno, esto entra dentro de un trabajo potente que no tiene por qué ser complicado, que entra dentro también de todo esto que os he ido contando, ¿no? Lo contaba en uno de los directos anteriores, del por qué no funciona, por qué no te está funcionando el tratamiento de suelo pélvico X, ¿no? Pues porque a lo mejor esta parte no la estamos mirando. Por eso es importante no ir poniendo parches en movida de suelo pélvico, sino trabajar de una forma completa. Con alguien, ayer escuchaba a un compañero abogado que decía, me están pidiendo una consulta y claro, dice, joder, me quiere cobrar incluso si no le puedo asegurar un resultado. Dice, hombre, pero es que el que yo te puedo hablar de, oye, es que por este camino a ti no te sirve, va con una serie de conocimientos, ¿no? Entonces, el que yo te pueda guiar para que tu movida pélvica se resuelva en X tiempo, va porque hay una serie de conocimientos, hay una serie de cosas a nivel global que estamos mirando, ¿no? Vale, volviendo al tema de tono alto, tono bajo, tono general. Os decía antes, el tono varía a lo largo del día. El tono varía si yo estoy tumbada, si estoy de pie. El tono varía por la mañana o por la noche. El tono varía con un montón de factores. Esto es buena noticia porque quiere decir que tenemos mucho más control sobre el tono, el tono es algo que nosotros generalmente no
podemos controlar de forma directa. O sea, yo puedo decirle a mi músculo contráete y lo contraigo y hago esto, pero no le puedo decir a mi músculo baja el tono y que lo baje. Pero sí que hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, una cosa que nos puede ayudar a bajar o a regular, voy a hablar de regular el tono, a regular un tono es una relajación. Tumbarme, ¿no? Ayuda a regular ese tono. Entonces, para mí, por ejemplo, un diagnóstico de no, me han dicho que me duele el suelo pélvico porque tengo el tono alto, porque tengo un hipertono, no me sirve. Probablemente ahí hay algo más y hay que mirarlo pues desde todos esos frentes, ¿no? Estos los decía que es una buena noticia porque nos va a ayudar a regular ese tono. Tanto un tono bajo lo podemos regular, un tono bajo, ¿qué puede implicar además un tono bajo? Como un tono alto que podemos regular, ¿qué puede implicar un tono alto? Porque las dos cosas pueden implicar una misma consecuencia. Por ejemplo, puedo tener tono alto, puedo tener tono bajo y tener una incontinencia. Y puede que ni el tono bajo ni el tono alto tengan que ver con esa incontinencia, porque la incontinencia sea provocada por una gestión de las presiones que hago por aquí, porque estornudo y mando mucha presión hacia abajo y entonces el suelo pélvico dice, bueno, pues hasta aquí puedo yo, pero esto en concreto no puedo con ello, porque hay una pérdida, ¿no? Pero puede ser que haya un tono alto y que influya en esas pérdidas de orina, ¿vale? Voy a poner el ejemplo concreto de pérdidas de orina, pero podría haber más cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay un tono alto puede haber rigidez en las estructuras, que las estructuras no se muevan igual que si el tono está regulado. Y dentro de esto vuelvo a poner la perspectiva de cada uno tenemos una tendencia de tono y yo puedo tender a tener un tono alto y que ese tono alto no me dé ningún problema, ¿vale? Pero hay casos en los que sí me va a dar problema porque se sale, o sea, sobre todo, esto es como lo de la postura, ¿no? Yo puedo pasarme un rato en esta postura y que no implique nada si yo puedo pasar a esta postura cuando lo necesite, o a esta postura cuando lo necesite, o a esta postura cuando lo necesite, ¿no? Pues igual con el tono. Si el tono puede regularse, pues es cuando no hay ningún problema. Entonces decía, puede un tono alto influir en una incontinencia porque provoca rigidez. Entonces, sí, me acerco al modelo. Si el tono del suelo pélvico está aquí, manteniendo la uretra, por ejemplo, la vejiga en una posición o en una estática que no le permite que cuando tosa acoja esas presiones mejor o se disipen mejor las presiones, amortigue presiones y tal, pues puede influir en esas pérdidas, ¿no? Al final es el sistema del que os hablaba el otro día, tenemos varios engranajes, si hay uno que está fallando porque se mueve demasiado, porque se mueve demasiado poco, pues al final va a influir en el resto del sistema. Si ese eje, si el resto de ejes están lo suficientemente alineados como para que el que está fallando no dé problemas, pues sin historias. Pero si el resto de ejes no están lo suficientemente alineados, pues al final me va a dar la cara de una forma o de otra. Hay una cosa que no he dicho en estos directos y que nos ayuda a encuadrar un poco todo lo que he hablado en todos los directos y es el tema de las capacidades versus los requerimientos. Y esto me sirve para cualquier otra cosa del cuerpo, pero lo voy a poner en el suelo pélvico. Si yo tengo unos requerimientos en mi día a día en los que hago CrossFit, luego tengo un trabajo sedentario y encima no duermo bien del todo, las capacidades de mi suelo pélvico tienen que estar por encima de esos requerimientos. Si están por debajo por lo que sea, porque hay varios de estos engranajes que fallan o alguna historia, pues entonces va a dar la cara por algún sitio. Va a acabar dando la cara un problema del suelo pélvico por algún sitio. Si 3/4 de lo mismo, si tengo una vida más sedentaria, pero sigo teniendo unas capacidades, en vez de estas capacidades que van a estar aquí si hago CrossFit, si hago no sé qué, si hago no sé cuánto, pues van a estar aquí, ¿no? Un poco más abajo. Pero igual, como estas capacidades del suelo pélvico estén por debajo de los requerimientos, 3/4 de lo mismo, ¿no? Y esto lo podemos meter en cualquier otra cosa. Vale, volviendo a cosas que se pueden relacionar con ese tono alto, con ese tono bajo. Pues con un tono alto sí que relacionamos a veces temas de dolor, podría ser. Pero no todos los dolores van a estar relacionados con un tono alto. Y aunque tenga el tono alto, puede que no esté relacionado con ese tono alto. Entonces hay que ver todas las posibilidades. Yo es cierto que con dolor he trabajado mucho, cuando he trabajado presencial y online. Es cierto que estos últimos años online me he centrado más en la parte de incontinencia y prolapsos, pero he visto
muy buenos resultados también con el trabajo online porque precisamente abordamos todo este tipo de cosas. A nivel de tono bajo, pues podría implicar también una incontinencia o no, podría influir dentro de una incontinencia o no, podría influir dentro de un prolapso o no, podría influir tanto el tono alto como el tono bajo, podrían influir en un estreñimiento o no. Y repito el o no porque que haya un tono bajo o un tono alto puede no ser la causa de tener este tipo de movidas pélvicas, ¿vale? Un tono alto puede influir también en unas hemorroides, un tono bajo también, porque un tono bajo, por ejemplo, por ponernos otro ejemplo, ¿no? La mecánica defecatoria, o sea, cuando vamos a cagar básicamente, tiene que tener el ano, tiene que tener el esfínter interno anal y el esfínter externo anal, tiene que tener un tono suficiente como para que cuando lleguen las heces, como que se presenten aquí y ese esfínter anal interno responda de tal forma que da una serie de señales que son las que activan el reflejo por el que nos van a ayudar a empujar las heces el propio recto, ¿vale? Sin que nosotros tengamos que empujar. Y si tengo un tono muy bajo, pues va a llegar aquí y no se va a dar ese reflejo. No tengo por qué tener pérdidas fecales, pero no se va a dar ese reflejo, por lo que me puede provocar un estreñimiento secundario a esto. Y si tengo un tono muy alto y el esfínter no es capaz de relajarse, pues puede haber un estreñimiento por ese motivo, ¿no? Por el motivo contrario, por decirlo así. En cuanto a cosas posibles, ¿no? Aquí hay varias posibilidades que puede estar influyendo este tono alto o tono bajo. Y os decía, os voy a hablar también de dos herramientas que me pueden ayudar, tanto si tengo un tono alto, tengo un tono bajo, tanto si tengo incontinencia, tengo un prolapso. Depende de cómo las utilice y depende también de dónde parta. Pero generalmente son dos herramientas que no nos van a hacer mal, aunque tampoco en un momento dado a lo mejor no van a hacer nada, ¿no? Por decirlo así. Pueden ser inocuas en ese sentido. Una de ellas es la vibración. Si me conocéis ya sabéis que la vibración es una herramienta que me flipa porque es súper versátil. Tanto me sirve como si tengo un tono alto como si tengo un tono bajo, porque me ayuda a regular el tono. Es una herramienta que me ayuda a regular el tono. Vibradores tenemos de todos los colores, formas y, si me apuráis, seguro que hay hasta sabores, ¿vale? Yo he trabajado mucho con los de Intimina, me gustan mucho por varias cosas, pero vamos, podéis elegir vosotras el que os dé la gana. Podéis volver locas también a ver diferentes formas, tamaños y tal igual. ¿Qué es para mí importante? Que sean de silicona médica, que tengan diferentes velocidades y que tengan diferentes tipos de vibración, por lo menos dos, una que sea continua y otra que sea discontinua. Si tengo ya un vibrador que solo tiene una vibración continua, lo puedo hacer discontinua así, de una forma sencilla, es un poco más rollo, pero lo puedo hacer así, ¿vale? La teoría nos dice que la vibración continua me ayuda a regular el tono hacia abajo y que la vibración discontinua me ayuda a regular el tono hacia arriba. Pero yo esto lo que hago es, generalmente, que mis propias accientas prueben ellas la vibración y que vean qué sensaciones tienen, según lo que estemos buscando. Y con eso trabajamos ahí ya sobre el terreno. Se puede trabajar con la vibración desde fuera, por dentro, ¿vale? Podría pasarlo, por ejemplo, por el pubis, con el hueso, por la ingle, que va a estar esto que se llama la rama isquiopúbica, entonces el propio hueso va a transmitir la vibración a las estructuras adyacentes, o puedo pasarlo por la parte externa, suelo pélvico, parte externa, o puedo introducir el vibrador dentro. Depende también de una serie de factores que a lo mejor no tienen tanto que ver con el problema que tengo, sino con la persona. También puedo hacer una vibración interna. Yo hay una cosa que le recomiendo no a todas, pero a muchas de mis accientas, y es la silla vibradora. Silla, el vibrador, un cojín, te pones el vibrador y no tienes que estar pendiente de me lo paso o no me lo paso, una forma de facilitarnos la vida, básicamente. Y así a nivel de cositas que tener en cuenta con vibradores a la hora de usar la vibración. Si tenéis alguna pregunta me la dejéis por aquí, si no, por ahí tenemos cosas interesantes. Luego está otra característica de los vibradores es que o bien pueden ir a pila o bien, esto no sabía yo que tenía las pilas puestas, o bien pueden ir a pila o pueden ser,
con cargador, vamos. Yo tengo de los dos tipos. De la pila tiene la ventaja de que si lo vas a usar y se te acaba la pila, la puedes cambiar. Siempre te da pilas, claro. Y los cargadores tienen la ventaja de que no tienes que andar comprando pilas e historias. Vale, hasta aquí la herramienta número 1. Herramienta número 2, visualizaciones. Esto ya he hablado también varias veces, bueno, a lo largo de estos directos, ¿no? Hay una cosa que se llama imaginería motora o movimiento imaginado, que utilizamos en fisioterapia, se utiliza mucho también en casos de dolor, pero se puede utilizar en un montón de disfunciones relacionadas con el suelo pélvico e incluso a lo largo de todo el cuerpo, ¿vale? En otros campos de la fisioterapia también se utiliza y a mí es una herramienta que me parece maravillosa. Y esto, mira, me voy a ir, es una herramienta que utilizan los atletas de élite, los atletas pro, para visualizarse en el partido o en la carrera o en lo que sea, y a nivel neurológico, incluso motor, ayuda un montón. De hecho, hay estudios en los que se ha visto que si tú te imaginas haciendo un gesto con el brazo, se activan las vías de motoras, que son las de movimiento, que llevan la señal de movimiento. Incluso puede haber algo no hay una contracción enorme de la musculatura, pero puede haber cierta contracción de fibras musculares. Entonces, a nivel de suelo pélvico esto nos ayuda. Yo sobre todo lo suelo recomendar más para temas de relajación, pero nos puede ayudar también en temas de todo lo contrario, ¿no? Nos puede ayudar a regular el tono hacia arriba o hacia abajo. Y tanto las que estéis, sobre todo, principalmente las que estéis ahora en directo, o si veis el directo en las próximas 24 horas, o sea, hasta el jueves 22 de enero, y me escribís, tengo una visualización que a mí me flipa, son 5 minutitos nada más, que está basada en visualizaciones de yoga nidra y tal, que tiene que ver con el suelo pélvico. A mí me parece muy agradable, me ayuda, yo la uso por temporadas como relajación simplemente, y me ayuda a subir mi nivel de energía incluso. Entonces, si estáis por aquí ahora en directo o si lo escucháis de aquí al jueves, más que nada porque más allá del jueves 22 yo no voy a estar muy pendiente probablemente de la cuenta, entonces se va a quedar ahí descolgado, me escribís un mensaje directo en plan, oye María, esta visualización de la que hablaste en el directo, ¿me la puedes pasar? Y yo os la paso y ahí os la quedéis de regalito. Con esto, queridas, hemos hablado hoy de hipertonía, hipotonía, por qué no me gustan estos términos y por qué prefiero llamarlo tono alto, tono bajo, qué es esto del tono, qué es importante saber a la hora de regular el tono. Y os he dado 2 herramientas para el tema del tono y para otro montón de cosas que nos sirven para el suelo pélvico, que es la vibración y las visualizaciones. Si llegas ahora y te interesa, pues luego subiré el directo. Lo voy a subir aquí en Instagram y lo subo en YouTube también, porque hay veces que Instagram se vuelve tonto y no nos deja... a mí no me resulta muy cómodo ver vídeos largos en Instagram, entonces los tenéis en YouTube, que además lo podéis ver por partes y ese tipo de cosas. Y por último, ya por un lado, dejaros aquí de nuevo este recordatorio de que hoy es el día que se cierran las plazas para la última edición de Reconquista tu suelo pélvico, de mi programa para mujeres con incontinencia y prolapso que ya están adaptando su vida en mayor o menor medida a esa movida pélvica. No me voy a enrollar mucho más, ya tenéis si me habéis estado siguiendo tenéis información, y si no la tenéis, escribidme rápidamente un mensaje directo y os la mando para que la podáis ver hoy. Si os lo estáis pensando, es el momento de escribirme ya. No me voy a enrollar mucho más con eso porque quiero cerrar este directo dándoos las gracias, sobre todo a las que habéis estado en algún directo, habéis estado en todos los directos, habéis estado estos días, me habéis mandado algún mensajito estos días desde que conté que esta parte de que dejo la fisioterapia. Quiero daros las gracias porque para mí ha habido gente que me ha dicho, oye, gracias por compartir tu proceso, porque no es algo que tuvieras que hacer, es cierto. De hecho, cuando pensé en todo esto, fue una cosa que tomé la decisión de compartirlo. Y lo compartí porque también era coherente con el proceso que yo estoy siguiendo. Si hay alguien que esté pasando ese proceso y no quiero compartirlo, me parece totalmente también respetable, desde luego. Y eso a mí me ha ayudado también a bajar a tierra un montón de cosas. Y vuestro acompañamiento, a lo que me dedico yo es al final a daros acompañamiento a vosotras y que vosotras me habéis podido acompañar
cada una dentro de sus posibilidades, de sus términos, de sus propias palabras, en el proceso me ha ayudado a bajar a tierra un montón de historias, así que no puedo otra cosa que terminar estos directos dándos las gracias, que si estás viendo esto, estamos hoy a 21 de enero de 2026 y estás viendo esto en algún momento posterior, espero que te haya ayudado de alguna forma y que te ayude sobre todo a dar el paso que necesitas para deshacerte de tu movida pélvica de una vez y para siempre, porque en muchos casos, muchos más de los que nos imaginamos, se puede de una forma espectacular, además. Y no me voy a enrollar más, cría, porque podría estar aquí hablando 1000 horas más. Daros las gracias una vez más y que tengáis un fin de semana que casi ya, bueno, estamos a miércoles, pero casi ya se acerca, un fin de semana gozoso y disfrutón y sobre todo una vida gozosa y disfrutona. Yo seguiré por aquí en Instagram en la otra cuenta, en la de la Casa de las Fisios Digitales, por si queréis seguirme desde ahí, sobre todo si sois fisios os va a tener más sentido para vosotras, pero bueno, si queréis saber por dónde voy, por ahí voy a estar. Esta cuenta de la Pelvic Revolution no la voy a cerrar, esta se va a quedar aquí. No voy a prometer nada con ella. En principio mi idea es compartir, porque yo generalmente las cosas que veo a nivel personal las veo desde esta cuenta. Entonces mi idea si acaso será compartiros cosas de otras compis o cosas interesantes que vea del suelo pélvico. Sí que os adelanto que voy a hacer un último directo, pero no tiene que ver tanto con el suelo pélvico, pero es con un tema que probablemente a muchas de vosotras os va a interesar también, pero ya os lo contaré porque quedan un par de semanitas. Y lo dicho, que tengáis un día, una semana, un mes y una vida gozosa y disfrutona. Besazo. Hasta luego.